síganme, síganme, porque es un llamado justamente a seguirlo a Él. Todos, espero yo, todos le sigamos a Cristo hasta el final, porque es un mandamiento, un llamado, es un privilegio una vez más el poder hacerlo. Bueno, de cualquier manera, este llamado no es una decisión momentánea, sino realmente es un compromiso, es un pacto, es un contrato, es una relación íntima con nuestro Padre glorioso. Ahora nos encontramos en el versículo 45, ya se los leí, ahora vamos a ir viendo poco a poco, cuando dice Felipe encontró a Natanael, que también ya el día de hoy se conoce mejor como Nataniel. Ya en la antigüedad se llamaba Natanael, hoy es Nataniel, así lo han traducido, pero Natanael le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Primero vemos que Andrés encontró al Mesías y ahora Felipe le dice, hemos hallado. La alegría, la emoción, la convicción, la realidad de decir, lo hemos hallado. Eso es lo bonito, por eso cuando uno recibe un regalo, cuando uno recibe una buena noticia, la quiere compartir con todos porque son buenas nuevas. Es algo único. Imagínense una familia que está casada, que está enamorada y llega el primer hijo, llega la primera bendición, varón, mujer, no importa, y dicen a todos con mucha alegría, con gozo, ya ha nacido el bebé, ya ha nacido la niña que ya tiene nombre, digamos, ¿no ves? Y lo proclaman y lo dicen porque es un gozo, entonces lo transmites. Y aquí vemos justamente cómo se está transmitiendo el hecho de que a ese que habían estudiado en las Escrituras, a ese que sabían y esperaban que iba a venir un día, el día de hoy se encuentra con ellos. El día de hoy está ahí, palpable, visible. Entonces, yo solo puedo entender y tratar de quizás ver con la imaginación la alegría de esos hombres de haber hallado a nuestro Señor Jesús. Y así sucede con nosotros también. Así pasa con un cristiano cuando se encuentra cara a cara con Cristo. Cuando entra nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo en nuestro corazón, no hay nada más hermoso, no hay nada más glorioso. Y por eso lo hablamos y lo predicamos y lo anunciamos y lo vivimos y lo disfrutamos porque lo hemos hallado. Estábamos perdidos, pero lo hemos encontrado. Jesús, estando con ellos, les explica que Él era el Mesías, según las Escrituras. Él era el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento decía. Tenemos ya hasta este momento dos testimonios. El testimonio de Andrés, el testimonio de Felipe, y ambos, al estar este tiempo con Jesús, lo compararon ellos al Señor Jesús con la ley y los profetas y declararon, o sea, sacaron una conclusión, llegaron a una conclusión y ellos llegaron a la conclusión que es: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Imagínense qué conclusión, qué revelación, qué impresionante. Por eso uno tiene que sacar sus propias conclusiones, pero de la palabra, de la Biblia, de tener esa relación con Dios. De vuelta al comienzo, en el 45, vemos que Felipe encontró a Nataniel, y a Natanael se vuelve en un seguidor de Cristo y luego se vuelve en apóstol. Nataniel se vuelve en apóstol. Solamente que Nataniel no se lo conoce por ese nombre más que en este evangelio, que es el evangelio de Juan. En Mateo, en Marcos y en Lucas se lo conoce como Bartolomé. Pero Bartolomé en sí es Natanael. Es el mismo. Y Natanael vive en un pueblo pequeño que se llama Caná. Caná es un lugar donde Jesús hizo su primer señal. Ustedes se van a acordar la primera señal de Jesús en una boda, cuando Él convierte el agua en vino. Ese pueblito era Caná. Entonces, Felipe le dice a Nataniel, Juan 1:45,
hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Sin duda que en el transcurso del tiempo que Jesús estuvo con Felipe, Jesús le explicó cómo en él se cumplía todo el Antiguo Testamento. Algo similar sucedió cuando Jesús, ya resucitado, se apareció a dos hombres que estaban camino a Emaús. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo resucitado, transformado, porque no lo reconocieron, no sabían quién era Él, se aparece a dos personas, pero les predica, les enseña la palabra, la Escritura, les abre, dice la Escritura. Entonces, cuando Jesús estaba en medio de sus discípulos, era palabra, era predicación, era enseñanza. Era mucha enseñanza. Le aclaro algo a usted, hermano amada, hermano y hermana amada. Si hasta este momento usted diría o sacaría una conclusión diciendo, bueno, yo solamente he podido leer el Nuevo Testamento hasta este entonces, no he tenido la oportunidad o todavía no estoy preparado, listo para leer el Antiguo Testamento, eso sería falso, porque el Nuevo Testamento está plagado del Antiguo Testamento. No solamente con citas bíblicas y referencias bíblicas, sino que son unos sumergidos. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque Cristo predicaba el Antiguo Testamento. No había nuevo, predicaba Antiguo Testamento. Entonces, no hay duda que nosotros el día de hoy les voy a mostrar una gráfica, una imagen muy bonita, cómo se entrerelaciona Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, le diría, hermano y hermana amado, usted ya ha venido leyendo el Antiguo Testamento desde el comienzo que empezó a leer el Nuevo Testamento, porque está ahí justamente. Ok, encontramos entonces al Mesías, el que los profetas y la ley mencionaron, y por si acaso, él es de Nazaret. Nazaret no es el lugar ideal para un Mesías, quizás se hubiera dicho donde nació Jesús era Belén, porque por lo menos Belén es una ciudad de David, o quizás Jerusalén hubiera sido más aceptado. Pero, ¿Nazaret qué es? Y el hijo de alguien insignificante como era su papá José. Por ello, no nos sorprendemos cuando Nataniel dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y bueno, Felipe le dice, ven y ve. No hay nada mejor que decir a alguien, pero realmente es real donde tú vas, es verdad la religión que tú tienes, es verdad la iglesia donde tú perteneces, es verdad que Dios está vivo, es verdad que Dios habla, es verdad que Dios se manifiesta, es verdad eso, es verdad. Ven y ve. Como dice en el libro de los Salmos, prueba, prueba, prueba. Entonces, es lo que responde justamente Felipe. Juan nos está dando entonces testimonios de testigos oculares que están siendo objetivos en primera persona que conocieron a Jesús. Hicieron sus preguntas de las promesas del Antiguo Testamento y llegaron, otra vez a la conclusión que Él es el Mesías. ¿Tú has llegado a la conclusión que realmente Él es Dios? Que Él es Cristo y que Él es el Espíritu Santo y que tú le perteneces y que Él está en ti, que Él es verdadero y real, porque definitivamente uno tiene que llegar a esa culminación, a ese entendimiento, y solo se puede a través de la revelación y la ayuda de Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Israel. Conclusiones. Y Felipe le dice a Nataniel, ven y ve, tú hazle tus propias preguntas. ¡Qué hermoso! ¿Tienes dudas? ¿Tienes consultas? Excelente. Díselo al pastor, no, Cristo, al Espíritu Santo, a Dios. El vaso que luce para responderte puede ser el pastor, puede ser pastora, puede ser alguien que no conozcas en la calle, puede ser alguien a través de un mensaje en YouTube, en Facebook, donde sea. Pero la cosa es, pregúntale, atrévete, haz tus preguntas, ponlas delante del Rey, en fe, y espera y ve cómo Él responde. Ahora viene Nataniel y dice, Jesús vio venir a Nataniel y dijo, de él, hablando de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora eso es impactante, eso es impresionante, eso es alarmante, eso es fuera de serie porque está diciendo un verdadero israelita. ¿Y quién lo está diciendo? Jesús,
Que Jesús diga de nosotros, esta es una iglesia verdadera. Que Jesús diga de nosotros, estos me adoran de verdad. Que Jesús diga de nosotros, estos me aman, me conocen. Que Jesús diga de nosotros, estos me entienden, estos estudian mi palabra, estos valoran lo que yo soy, etcétera, etcétera. Que Jesús opine eso de nosotros. Por eso una pregunta que usted y yo nos hemos hecho quizás varias veces: Dios, ¿cómo me ves a mí hoy? ¿Te agrado, no te agrado? ¿Estoy bien ante ti, no estoy bien? ¿Qué piensas tú de mí? No qué piensa el apóstol, el profeta, el pastor, eso es lo de menos el día de hoy. Porque ellos pueden pensar muy bien de ti y Dios no estar en acuerdo y Dios no pensar lo mismo. Entonces, primero, ¿qué piensa Dios de nosotros? Segundo, que se vaya corroborando con los demás, pero más antes de otras personas. Tiene que ser la familia, porque ellos son los que más nos conocen. Entonces, aquí está diciendo, vamos, esto es realmente algo fuera de serie, porque Él es un ser humano, no es sobrenatural, no es alguien es poderoso, pero ¿cómo habla Dios de Él? La palabra verdadera en griego, esta palabra de verdadero es aletos, que significa realmente, con seguridad, con certeza. Francamente, en otras palabras, Jesús estaba diciendo un verdadero israelita, un verdadero judío. Ya he dicho, hay falsos y hay verdaderos. Hay una fe verdadera, hay una fe falsa. Hay un amor verdadero, hay un amor falso. El día de hoy hay judíos verdaderos y hay un montón de judíos falsos. Hay cristianos evangélicos verdaderos, cristianos evangélicos falsos. Hay cristianos realmente, ya poniendo al lado lo del evangélico, que puede trazarse su linaje, puede trazarse su vida, su testimonio desde el inicio de la iglesia. Y hay otros que solamente piensan que su inicio es en el siglo XIX. Entonces, hay una gran distinción. Y aquí él está diciendo, él es un judío verdadero. Impresionante, porque esto es raro en una nación, escuche bien, de apóstatas. Apóstatas. Eso es lo que pasó en ese entonces, eso es lo que está pasando el día de hoy. Una nación de hipócritas. En ese entonces, el día de hoy. Una nación de autosuficientes. En ese entonces y el día de hoy era lo mismo. A Dios nadie lo engaña, y esa gente era apóstata, mentirosa, engañosa, aparentaba. El día de hoy es lo mismo dentro de la iglesia, ya sea católica romana o ya sea cristiana, entre comillas. No importa, es lo mismo. Entonces, nos estamos viendo cara a cara con la misma realidad. Ahora, aquí, por eso justamente lo que él está diciendo, espero que diga también de nosotros. Es admirable que el Señor Jesús, que es perfecto, Dios sin pecado, el Hijo de Dios, diga de alguien, se exprese de alguien. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es fuera de serie. Ahora, esto no lo pone a Nataniel, ni a Natanael, ni a nadie sobre perfecto, terminado y hecho, porque no es cierto. Pero solamente el que Dios pueda expresarse así es hermoso, es hermoso. Bueno, entonces el testimonio está aumentando, va en un creciendo, en un aumento. Hasta ahorita Andrés, Pedro, Nataniel, testigos oculares diciendo tú eres el Hijo de Dios. Obviamente, no ponemos a un lado, porque el que empezó todo esto es Juan el Bautista, ya sabemos, y hay otros más, pero así de los que está registrado en estos versículos hablando es justamente Andrés, Pedro y ahora es Nataniel. Hijo de Dios es un hebraísmo, por si acaso, porque es lo que dice en la Biblia, es como él se refiere de sí mismo, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y es en sí solamente un hebraísmo que significa el ser de la misma naturaleza. Por ejemplo, hijo de Belial, ¿qué significa el hijo de Belial? Es de la misma naturaleza de Satanás. O sea, la naturaleza. Al Jesús decir yo soy hijo de Dios, está diciendo somos de la misma naturaleza. Pero esos son hebraísmos, y hay varios que son interesantes también conocer. Entonces, hijo de Dios lleva la misma naturaleza de Dios. Es un hebraísmo y se repite muchas veces. Juan ha tomado este grupo de personas que se conocían y tenían la misma profesión de pescar en el mar de Galilea. Un grupo de gente común
quizás los menos esperados de transmitir este mensaje de verdad, volviendo obviamente a lo que ellos anhelaban y deseaban en su corazón. Ahora, en el versículo vimos ya que respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas vamos a ver. Yo tengo la fe y la certeza. Y aquí Jesús le está demostrando su omnisciencia a Natanael. Omnisciencia. Yo estoy ahí, yo estoy en todo lado. Yo lo veo todo. No hay nada que quede oculto para mí. Pero le dijo: verás cosas mayores. Verás cosas mayores, porque le estaba diciendo: en el transcurso de 3 años que me vas a seguir, verás milagros sobre milagros, más milagros, como dice, gracia por gracia sobre gracia, de gracia en gracia, de gloria en gloria, de fe en fe, de milagro en milagro, un aumento, otra vez un crescendo, un avance. Entonces le está diciendo Jesús a Natanael: tú te sorprendes, tú te admiras, y es verdad, porque ahí estás reconociendo mi omnisciencia, cómo yo puedo estar en todo lado a la misma vez. Pero vas a ver mayores cosas, vas a ver mayores señales. Espérate y las verás. Ok, ahí vemos cuando entonces le añade, le dice: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Por eso me encanta tanto esa adoración cuando dice: ángeles suben, ángeles bajan, porque justamente esa es la realidad bíblica, es la realidad para muchos de nosotros el día de hoy. Acuérdese que en el libro de Daniel es un ángel que le trae la respuesta a Daniel de parte del Padre. Porque Jesús dijo: veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Recordemos que ellos conocían a Moisés y obviamente conocían el Pentateuco, los primeros 5 libros. Conocían la ley y las escrituras del Antiguo Testamento, y los discípulos de Cristo tienen una imagen completa de Jesús. Y de seguro tenían un conocimiento del libro de Génesis. Ya en este inicio con Cristo y las explicaciones, pero más sus estudios, porque ellos tenían conocimiento obviamente del Antiguo Testamento, estaban ya teniendo una visión muy clara de Cristo. Para entender entonces lo que Jesús estaba diciendo de los ángeles, iremos a Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. Ahí está, prueba evidente que otra vez nos vamos al Antiguo Testamento y lo leemos para entender. Yo voy a leer Génesis 28 del 10 al 17. Y dice: y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he prometido. ¿Qué sueño más impresionante? Los sueños los usa Dios para hablarnos. No todos, porque hay sueños muy almáticos, muy personales, bueno, que influyen el externo al interno, pero en medio de eso incluso hay sueños que Dios usa para hablarnos, hasta pesadillas, porque ustedes pueden ver en Abraham cómo Dios le habló en medio de una pesadilla. Entonces Dios va a hablar, y Dios va a hablar de una u otra manera, pero aquí lo está haciendo de una manera muy bonita. Dios está diciendo: yo me encargaré de ti, peregrino, porque es lo que era Jacob, un peregrino. Y es lo que somos justamente nosotros. Somos peregrinos, no somos otra cosa. Entonces Dios está diciendo: yo me encargaré de ti.
Cumpliré mis promesas en tu gente y en tu familia. Cumpliré las promesas que di a mi siervo Abraham. Bendeciré tu nación. Abriré las puertas del cielo y me aseguraré de que ángeles vengan y vayan y cuiden de ustedes. Por favor, yo quisiera que tomen esas palabras para ustedes el día de hoy. Yo quisiera que reciban. Por eso la canción esa de bendición es tan hermosa, porque declara una bendición de nosotros a nuestros hijos, a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Por 1000 generaciones, es algo glorioso. Pero hay que creerlo, hay que recibirlo, hay que decirle amén. Y así será, porque no es solo algo que uno quiera creer o entender, es palabra viva, eficaz y verdadera. Entonces, así como él estaba diciendo, Dios nos habla hoy y dice, bendeciré tu nación. Ahí donde estamos, Bolivia, Estados Unidos, las naciones que se añadan, España, Argentina, Chile, Puerto Rico, benditas estas naciones por estar con nosotros. Abriré las puertas del cielo para ti, respuesta, aseguraré, miren, Dios, aseguraré que los ángeles vengan y vayan, cuiden de ustedes, los protejan. Es lo que Génesis 28 está diciendo. Entonces Jesús usa versículos al final de este capítulo y no son cualquiera. Ya está terminando el primer capítulo, ya está terminando este glorioso evento delante de ellos y está diciendo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Serán testigos del poder del cielo en mi ministerio. Lo van a ver, lo van a palpar, y nosotros también. Entonces, el sueño de Jacob tenía el propósito de demostrar que los cielos estaban atentos. Escuchen bien, los cielos están atentos a lo que estamos haciendo nosotros. Aquí no hay una actitud de indiferencia de parte de los cielos. No, ellos están vigilando, observando, atentos. Dios está viendo y está enviando, está moviendo, como dice, cielo y tierra para el beneficio nuestro, para la gloria suya. Entonces, aquí los ángeles van a cumplir su papel de proteger a su pueblo, su papel de traer palabra de parte de Dios, su papel de luchar, pero obviamente mandados por Dios, como lo hemos visto justamente el día viernes. Entonces Jesús le dice a Nataniel, haré obras sobrenaturales, sin duda, intervenido por ángeles, porque ángeles son parte de la iglesia hoy y hace millones ya pudiéramos decir, obviamente no es tanto, son siglos de años. Como vivió Jesús su vida, según la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo, mediado, usado como vasos también los ángeles. Entonces los ángeles fueron los que anunciaron, acuérdense bien, a Zacarías que el precursor nacería, que iba a ser justamente Juan el Bautista. Ángeles fueron los que hablaron con María. Un ángel se le apareció a José. Fue un coro de ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores, porque olvídese esa idea de que eran, ¿cómo se llama? Los reyes magos, los sabios, eran pastores. Pero ¿quién le anunció a esos pastores? Fue un séquito angelical que anunciaron el nacimiento de Jesús. Ángeles fueron los encargados de ministrar a Jesús después de los 40 días de estar en el desierto y ser tentado. Vemos a ángeles vemos a ángeles que se revelan en la tumba de nuestro Señor Jesús. Son ángeles los que rodean a Jesús en su asunción, porque lo acompañan. Y fue el mismo Jesús que dijo, si quisiera pudiera llamar una legión de ángeles. Entonces, Jesús le dice a Nataniel, verás mayores cosas que mi omnisciencia, verás los cielos abiertos. Hermanos, amados, tenemos que anhelar, tenemos que desear, tenemos que luchar para ver los cielos abiertos. Yo siempre he dicho, yo no voy a ser de los que esté sentado en un estadio, ¿cómo se llama? ¿Qué sería Existe un estadio y hay asientos alrededor del estadio. ¿Eso qué es? Que uno se llega a sentar alrededor de la butaca, no. Yo quiero estar en medio, ahí metido en la arena, ahí en medio del evento.
Entonces, esto no es para estar viendo de palco, no es para estar viendo de lejos, esto es para estar sumergido en ello. Pero eso ya es un deseo personal, nadie lo puede imponer a otro, ni yo como pastor lo voy a hacer. Pero sí les voy a sugerir, les voy a anhelar, los voy a tratar de jalar a ello, porque es la manera que debemos de vivir. Es experimentando, es probando, es tocando, es palpando en todo ámbito. Natural, tenemos que estudiar la palabra, ser instruidos, tener una visión completa de Cristo. Espiritual, tenemos que percibir, luchar, liberar, tomar, arrebatar, etc. Pero lo tenemos que hacer en todo ámbito, emocional también. Ok, entonces miremos un microcosmo de la salvación. Ya vamos terminando con esto. Ya vamos terminando y hoy lo hemos hecho un poco corto porque es lo que nos faltaba justamente del domingo pasado. Miremos un microcosmo de la salvación. Primero, tiene que existir un alma que esté buscando. Requisitos, entre comillas, ¿cierto? Para poder entonces uno llegar a esto, ¿no? Llegar a este punto de poder entender todo esto que estamos viendo el día de hoy. Entonces, primer requisito, un alma que esté buscando. Si no hay una alma que esté buscando, no pasa naranjas, no pasa nada, no va a suceder nada. Tiene que haber un deseo, un alma, alguien. Jesús en el versículo 38 se da la vuelta y les dice, ¿qué buscas? ¿Qué buscáis? Y ahí es que el que busca dice, bueno, te busco a ti. Pero tiene que haber una búsqueda. Ahí está encarando él algo. ¿Qué buscas? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué falta? ¿Qué necesitan? Y la respuesta de $1,000,000 va a tener que siempre ser tú. Te busco a ti. Ahora eso no es real y verdadero siempre, obviamente. Nadie llega a la iglesia porque realmente lo busca a Dios. No siempre. A veces uno llega porque está dolido, está endeudado, está con problemas, está al punto del divorcio, está enfermo, está etcétera, etcétera. Uno llega por cosas, no llega por Cristo. Pero una vez que pones al lado todas esas cosas, ya te das cuenta que no lo buscas por sanidad, ya no lo buscas por dinero, ya no lo buscas porque te vendía, ya no, lo buscas porque lo amas y quieres estar con Él, punto. Entonces, Él está pero diciendo que buscan, que quieren. Lo primero, la base, el inicio, no importa el que sea. ¿Qué buscas? Ya, buscas sanidad, perfecto, ven. ¿Qué buscas? Ya, busco mejorar mi economía, ya, ven. ¿Qué buscas? Busco mejorar mi familia, ven. Es un inicio. Pero de ahí realmente tiene que cambiar eso. Y uno tiene que darse cuenta que el que buscamos es a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo. No hay otra cosa. Pero Él dice que buscan. Una alma que busca es un primer requisito. Entonces, en el versículo 39 vemos, estos fueron y vinieron donde se hospedaba y se quedaron con Él aquel día. Más evidencia del deseo de ellos de buscar. No basta. No es suficiente. Más. ¿Se dan cuenta? Empezamos, por ejemplo, digamos, teniendo sesiones un domingo a la vez. No es suficiente, necesitamos algo más, ya los miércoles, perfecto, no es suficiente, necesitamos más, ya viernes más, perfecto, no es suficiente, queremos, siempre hay más. Hay el deseo más, cuando uno está enamorado de Cristo, cuando uno está conectado, siempre quieres más. Deseas más, anhelas más, luchas por más. Y les aclaro y les reitero, hermanos amados, nosotros vamos a ser una iglesia que siempre va a querer más de Él. Más glorias, más mover de Él, más poder, más liberación, más misericordia, más. Porque vamos a ser de esos osados que vamos a arrebatar y luchar por más. Entonces, ¿qué buscas? El que hayan ido con Él, el que hayan dormido esa noche, el que se hayan incomodado, el que hayan dejado cosas atrás, no importa, más. Dios va a probar ese corazón tuyo si se dispone, si está dispuesto. Quiero más, deseo más, anhelo más. Entonces, aquí vemos que ellos están buscando más. Evidencia tras evidencia. Versículo 45 dice, lo hemos hallado, indicando que lo que estaban buscando lo encontraron, lo encontramos. Versículo 47, Nataniel está en camino a Jesús. Salvación requiere que un pecador busque. Hemos hallado porque lo buscaste, encontraste porque buscaste. El libro de Jeremías dice, Jeremías 29:13, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón.
una búsqueda verdadera, encuentra a Cristo. ¿O qué tal este otro versículo, Mateo 7, 7 al 8? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero si tú no buscas, no llamas, no tocas, no te esfuerzas, no te dispones, no, olvídate, no vas a encontrar nada. Por eso un montón de cristianos no encuentran nada, insatisfechos, y están en lo mismo y peor. No hay esa búsqueda, tiene que haber ese deseo, ese esfuerzo. Acuérdense, a Pablo y Silas, 12 de la noche, después de haber sido latigados, presos, lastimados, enfermos, con hambre, etc. ¿Qué hacen ellos? Buscan al Padre en adoración, con cántico, con música, sin la necesidad de parlantes ni nada, solitos ahí, y empiezan a cantarle. Le cantas a solas a Dios. Motivado por una relación del pecado, motivado por un corazón arrepentido, motivado por la fe en la palabra de Dios, el alma que busca se acerca. Pero salvación también requiere de un Salvador que busca, y lo vemos claramente aquí. Primer requisito, uno que busque. Segundo requisito, otro, se deje hallar, se deje encontrar. Entonces dice, ¿qué buscan? Versículo 39, vengan y vendrán. Vengan y verán. Entonces Jesús dice a Felipe, sígueme. En el 47, Jesús ve a Natanael viniendo hacia él y dice, un israelita verdadero, es Dios quien nos busca primero, es Dios el que hace el contacto primero, es Dios el que sale primero. Por eso quítese esa idea errónea de que uno lo acepta a Dios, uno acepta a Cristo, uno acepta el Evangelio, eso es absurdo. Es Él primero el que nos aceptó. Y nosotros solamente confirmamos lo que Él ya puso en nuestro corazón. Entonces, absurdo estas oraciones. Venga adelante, véngase aquí, véngase allá donde usted quiera. Aceptas a Cristo, aceptas a tu Salvador, aceptas. No encaja eso ya en mi corazón o en mi mente. No hay tal. No puedes tú aceptar a nadie si Él no te ha aceptado primero. De ende, ya les he dicho, no hay nadie que se salva si Él no lo predestinó para la salvación. No hay salvación para esa persona. Y sí hay gente que no va a ser salva. Cómo se entiende y se interpreta la palabra. Entonces, primero uno que anhela y busca, es cierto, pero si Él no se deja hallar, si Él no se presenta, si Él no se revela, no pasa nada. Y por último, vamos a ir viendo entonces la tercera, que es cuando vemos que entonces ya viene la invitación, cuando Él dice, sígueme, sígueme, vamos, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Si no hay ese seguimiento, si no hay ese avance, entonces no se puede concretar esta etapa, no se puede terminar este camino. Tiene que ser, yo me dispongo, Él se halla y yo empiezo a seguirlo. Entonces vemos que es Jesús, que es Dios el que inicia los contactos. ¿A quién buscas? Vengan, síganme, vengan, vean, vengan, síganme, vengan, tengan contacto, vean, miren cómo vivo, miren dónde estoy, mira lo que hago, vean. No va a haber posibilidad para un pecador que encuentre a Cristo, a Dios, a su Salvador, si Dios no lo escoge, si Dios no lo guarda. Pero también, como decía, aparte de todo esto, tenemos que entender que tiene que haber también, para que uno pueda seguirlo a Cristo, uno que escuche la palabra. Por eso aquí es muy importante el rol, el papel de Juan el Bautista. El primero que les dijo a sus discípulos, ese es Jesús, apuntó a Él. Ese es Jesús, apuntó a Él. Ya les he dicho, el rol de un pastor, de un profeta, de un apóstol, de un evangelista, de un maestro, es apuntar a Cristo. No es apuntarse a uno mismo. No es hacer discípulos para nosotros, es que lo conozcan a Cristo y Él sea el discipulador, no uno. No tomemos ese rol. Aquí está claramente, Juan el Bautista está diciendo, síganlo a Él. Yo debo de menguar, Él tiene que crecer, síganlo a Él. No me aplaudan, no me den fama, por favor, enfóquense en Él. Porque si no, pierden el objetivo, pierden el horizonte. ¿Cuánta gente el día de hoy cristiana, católica, romana, cristiana evangélica, cristiana de la denominación que sea, siguiendo a gente, a personas,
cuando tienen que seguirlo a Cristo, y para eso tienen que conocerlo, y para eso se tiene que hacer hallar Cristo, pero nunca va a haber eso si tú no lo buscas. Entonces imagínense la enseñanza errónea si el pastor está predicando, síganme a mí, síganme a mí, síganme a mí, cuando realmente la Biblia está diciendo tiene que ser con él la cosa, porque si yo no tengo el anhelo de conocerlo a Cristo, me voy a quedar con el pastor, y ahí llegó testimonio tras testimonio, vida, evidencia de lo que yo ya he visto en un pasado, de que no es así. Porque entonces ya no lo buscas, te quedas con la prédica del pastor, te quedas con el consejo del pastor, te quedas con la idea del pastor y ya no lees la palabra. Yo conozco a muchos cristianos así. Entonces, ¿qué? No han logrado nada. Porque aquí no es yo sigo al hombre, yo sigo a la... No, olvídate, tienes que anhelar y seguirlo a Cristo, buscarlo en su palabra, arrodillarte, buscarlo en la oración, empezar a adorarlo y Él se va a revelar ahí recién a través de tu pastor, apóstol, quien tú quieras. Y hay un nivel personal, pero si no hay eso, te quedaste, qué pena da lamentablemente eso. Se quedaron con la predicación del domingo del pastor, eso no es nada. No, eso no es nada. Entonces está diciendo, ok, a Él síganlo, Él es. Pero alguien tiene que transmitir el mensaje claro, obviamente. Es lo que digo, ahí entra el pastor, ahí entra la pastora, ahí entra usted, porque usted tiene que anunciar estas buenas nuevas a alguien que Dios ponga en su camino. Entonces, vemos cómo entonces y ahí entra en el rol, en todo esto, a Pedro, a Andrés, a Felipe, y empiezan entonces a caminar a Nataniel. Entonces, desde el comienzo, vemos cómo el Espíritu Santo se mueve en Juan, en este evangelio, en el apóstol Juan. Cómo se mueve en Juan el Bautista, dando testimonio, la identidad de quién es Cristo. Vemos los elementos de la salvación. Requiere a un pecador que busque a su Salvador. Requiere que el Salvador se manifieste a ese pecador. Y se requiere que alguien escuche la palabra para poder saber que hay un Salvador que lo ama y que lo quiere salvar. Eso sería la conclusión del primer capítulo del Evangelio de Juan. Por la gloria y la gracia de Dios hemos podido terminar este capítulo. Ahora nos vamos a pasar al segundo. Yo le sugiero algo, si usted tiene el tiempo, empiece a leer esta semana el segundo capítulo. Léalo puede leerlo una vez el lunes, una segunda vez el martes, una tercera vez el miércoles, y así léalo, repítalo, para que quede en su mente. Y entonces vaya meditando, vaya saboreando, vaya pensando en estas cosas. Porque no crean que solamente es una parte del estudio de la Biblia, es cuando uno la lee, la interpreta, la estudia, es cierto, pero la otra es cuando empiezas a meditar en ella. Y ahí va a estar dando vuelta los versículos, las ideas, y ahí van a nacer preguntas, y va a decir, ¿y esto qué será? ¿Y esto qué será? Y esperemos Dios nos dé respuestas también. Bueno, con eso terminamos. El día de hoy vamos a orar para despedirnos.